Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos historias de terror que desafían los límites de la realidad. Hoy les traemos nuestro quinto episodio, una historia que llega directo desde el corazón de Quito, enviada por uno de nuestros oyentes. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Así que apaga las luces, ajusta los audífonos y prepárate para adentrarte en una historia tan antigua como los misterios de la ciudad misma. Los duendes de la abuela Clara. En el centro histórico de Quito, en una casona antigua que casi parecía fundirse con las iglesias coloniales y los adoquines, Santiago, un joven de 16 años, visitaba a su abuela Clara. La casa, ubicada entre la Plaza de la Independencia y la iglesia de San Francisco, había pertenecido a la familia por generaciones, y en ella siempre había habido rumores de sucesos extraños. Desde el primer día, Santiago notó algo inquietante. La casa, aunque tranquila en apariencia, parecía observarlo. Al recorrer el comedor o al pasar por el salón, sentía que unos pequeños ojos lo seguían, atentos y vigilantes. Más de una vez escuchó risas apagadas al pasar cerca del cuarto de los duendes, un cuarto que su abuela mantenía cerrado, repleto de pequeñas figuras de cerámica. Durante una comida en la cocina, entre el aroma de hierbas y especias, su abuela Clara le advirtió: «Esta noche dormirás en el cuarto de los duendes, Santiago, pero tienes que pedirles permiso». Santiago arqueó una ceja, sonriendo con incredulidad. «¿Permiso? ¿Para dormir en un cuarto? ¿Qué va a pasar si no lo hago? ¿Me van a castigar tus muñequitos?» Su abuela, seria, lo miró fijamente. «Esta casa es vieja, y ellos han estado aquí desde mucho antes que tú o yo. Los duendes son los guardianes y merecen respeto. Si no los respetas, ellos te lo harán saber». Más tarde, Santiago se dirigió al cuarto de los duendes, aún pensando que la advertencia de su abuela era solo una superstición. Al entrar, el cuarto se sentía pesado, y los estantes repletos de duendes de cerámica parecían llenarlo de miradas extrañas. Algunas figuras sonreían, otras parecían hacer muecas y algunas simplemente lo miraban fijamente. Inquieto, pero sin perder la calma, se acostó en la cama y murmuró burlonamente: «Con permiso, supongo». Se acomodó y, después de reírse de la advertencia de su abuela, se quedó dormido. Alrededor de medianoche, un frío inexplicable se apoderó del cuarto, y Santiago despertó al sentir algo helado rozando sus pies. Se enderezó y, mientras intentaba encender la lámpara, se dio cuenta de que todas las figuras de los duendes ya no estaban en sus estantes. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, y un suave murmullo provenía de todos los rincones. Santiago tragó saliva y buscó en la oscuridad, pero su lámpara parpadeaba, dejándolo en sombras cada pocos segundos. De repente, una figura diminuta se deslizó desde el pie de la cama hasta sus piernas. Sintió sus pequeños pies y manos heladas mientras se movían con calma, como si estuvieran inspeccionándolo. Las risas infantiles se intensificaron y una voz aguda susurró: «¿Quién te dio permiso para quedarte en nuestra habitación?». El horror lo paralizó. Intentó cubrirse con las sábanas, pero las pequeñas manos tiraban de ellas con fuerza. Abrió los ojos y casi gritó al ver que los duendes de cerámica estaban ahora en la cama, rodeándolo con sus ojos brillantes y maliciosos. Uno de los duendes, el más grande y antiguo, se acercó a su cara. Sus ojos eran profundos y oscuros, y su sonrisa era fría. «Si no nos respetas, Santiago, nosotros tampoco te respetaremos». Desesperado, intentó moverse, pero las figurillas se acostaron junto a él, clavando sus pequeñas y frías manos en su piel. Él intentó cerrar los ojos, pero sentía cada movimiento, cada risita burlona cerca de su oído. Lo más espeluznante fue cuando uno de los duendes comenzó a susurrar su nombre lentamente. El tiempo pasó con lentitud, y Santiago no pudo moverse hasta que el primer rayo de luz entró por la ventana. Los duendes volvieron a sus lugares en silencio, y él, aún pálido y temblando, salió corriendo de la habitación en cuanto se hizo de día. Corrió hacia la cocina, donde su abuela ya estaba preparando el desayuno. Al verla, sus palabras salieron atropelladamente mientras intentaba explicar lo que había pasado. «Abuela, los duendes. Se movieron, estaban en la cama». Ella solo lo miró con una sonrisa enigmática. «Te lo advertí, Santiago. En esta casa hay que respetar a los duendes. Ellos están aquí desde siempre y vigilan la casa. Ahora ya lo sabes». Desde ese día, Santiago nunca volvió a entrar al cuarto sin antes pedir permiso.
Y cada vez que lo hacía, miraba a las figuras con un respeto genuino, inclinando la cabeza y murmurando en voz baja, con su permiso, duendes. Gracias por acompañarnos en Dentro de mi propia mente. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias aterradoras. Bienvenidos a Dentro de mi propia mente, el podcast donde desentrañamos las historias más oscuras y perturbadoras. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo episodio. Hoy les traemos una historia que cuestiona la naturaleza de la maldad, la justicia y sobre todo el arrepentimiento. Esta es la segunda historia de nuestro quinto episodio, la condena de fuego eterno. Esta historia nos llega de uno de nuestros oyentes más fieles, quien nos comparte su inquietante visión sobre lo que podría ser el peor castigo imaginable. ¿Qué harías si pudieras experimentar el dolor de tus crímenes una y otra vez, sin posibilidad de escape? Hoy exploraremos esta aterradora pregunta. En el corazón de una ciudad sombría y olvidada por el tiempo, existió un hombre que se convirtió en la pesadilla de todos aquellos que cruzaban su camino. Su nombre, Salvador Martínez, era reconocido por aquellos que aún tenían la valentía de hablar de él, pero en las calles y entre los susurros de la gente, simplemente lo llamaban el Fénix de las Llamas. Nadie sabía mucho sobre su vida antes de la violencia que desató, pero sus crímenes dejaron cicatrices imborrables. Imagina por un momento que vives en una ciudad donde el miedo es tan denso que puedes sentirlo en el aire. En las noches, los niños no se atrevían a dormir, y las madres cerraban las ventanas con más fuerza, temiendo que el fuego llegara a sus hogares. Cada vez que un incendio devastaba algún barrio, las víctimas se convertían en sombras, desapareciendo sin dejar rastro, pero con los ecos de sus gritos resonando por toda la ciudad. Salvador no tenía compasión. Su especialidad era incendiar orfanatos, hospitales y cualquier lugar donde las vidas más vulnerables se encontraran atrapadas. Las llamas no solo consumían edificios, devoraban almas. Nadie podía detenerlo. Parecía que el fuego lo seguía, que se alimentaba de su alma, que de alguna manera él lo controlaba. Los informes sobre sus crímenes se acumulaban sin respuesta. La policía no podía hallar pistas. El culpable era como una sombra, tan imparable como el mismo fuego. Finalmente, después de años de caos, el monstruo fue capturado. Un error de su parte, o tal vez la desesperación, fue lo que lo llevó directo a las manos de la justicia. Pero la justicia humana no comprendía lo que Salvador realmente era. En el juicio, las pruebas eran abrumadoras. Las víctimas ya no podían hablar, pero sus historias se hicieron presentes. El hombre estaba condenado, y aunque todos sabían que debía pagar por sus crímenes, nadie sabía el verdadero castigo que le aguardaba. El día de la ejecución llegó. La plaza central estaba repleta de personas. La mayoría de ellas querían ver cómo la pesadilla de Salvador finalmente se extinguía. Una pira enorme esperaba en el centro, rodeada por los muros de la ciudad, como un monumento a la justicia. Los ojos de los habitantes estaban fijos en el hombre que finalmente enfrentaba el fin de sus días. Salvador fue atado a la hoguera. Los guardias lo empujaron hacia el fuego, y antes de que pudiera gritar, las llamas lo envolvieron con furia. El aire se llenó con el crujido del fuego, con los gritos del hombre que finalmente experimentaba lo que había infligido tantas veces. La multitud observaba entre la fascinación y el horror, pero como si el destino jugara con ellos, Salvador no murió. No quedó ni una sola marca en su piel. El fuego lo había consumido, pero su cuerpo estaba intacto. Al principio, nadie comprendió lo que había sucedido. Los guardias atónitos lo arrastraron de nuevo a su celda, sin una sola herida. Era como si nada hubiera pasado. El hombre, incrédulo, miraba sus manos, tocando su piel, buscando alguna señal de lo que había experimentado, pero no había nada. Solo el eco de los gritos que aún resonaban en su mente. Al día siguiente, Salvador fue llevado nuevamente a la plaza y una vez más el fuego lo rodeó. Esta vez su grito fue más fuerte, más desesperado. ¿Era miedo o tal vez arrepentimiento? Las llamas lo envolvieron con tal furia que la tierra parecía temblar. El dolor era insoportable, pero como antes, al amanecer, Salvador despertó en su celda, intacto, sin una sola marca de lo que había vivido. Este ciclo se repitió una y otra vez. Cada día, el hombre experimentaba el fuego. El dolor físico era insoportable, pero lo peor no era el sufrimiento en su cuerpo. Lo peor era que después de cada muerte,
Despertaba para enfrentarse nuevamente a su condena. El fuego lo devoraba, pero su alma ya condenada nunca encontraba descanso. En las noches, mientras ardía, comenzaba a escuchar los ecos de las víctimas que había dejado atrás. Los rostros de los niños, las madres que habían perdido a sus pequeños, las personas que habían muerto entre las llamas. Todos los gritos, todas las súplicas de ayuda se manifestaban en su mente. Ya no era solo el dolor del fuego lo que lo atormentaba, era la desesperación de saber que, por cada persona que había destruido, él mismo había condenado su alma a un sufrimiento eterno. Ahora piensa por un momento. ¿Qué es peor, el castigo físico o la tortura constante de tus propios recuerdos? Si estuvieras atrapado en ese ciclo de sufrimiento, serías capaz de soportarlo. Finalmente, una noche, mientras las llamas lo devoraban una vez más, Salvador tuvo una epifanía. El fuego, el sufrimiento, las víctimas, nada de eso era lo que más le dolía. Lo que realmente lo destruía era su conciencia. La comprensión de que había sido el autor de tantos dolores, la certeza de que su alma ya no tenía esperanza. El fuego era solo un reflejo del verdadero tormento que llevaba dentro. Así, Salvador comprendió que su condena no era el castigo físico. Su verdadero tormento era la conciencia de su propia maldad. La certeza de que su alma estaba irremediablemente perdida. Y en esa realización, las llamas lo devoraron una vez más. Gracias por acompañarnos en este macabro viaje al infierno de las llamas eternas. ¿Qué opinas de la condena de Salvador? ¿Crees que alguien puede realmente arrepentirse de sus crímenes? ¿O es el dolor lo único que nos enseña algo sobre nuestras acciones? Te invitamos a dejarnos tus comentarios y compartir tu opinión sobre esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Bienvenidos a la tercera historia del capítulo 5 de Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos los relatos más inquietantes y aterradores que desafían los límites de la razón. Hoy les traemos una historia que pondrá a prueba no solo su valentía, sino también su comprensión de lo que ocurre cuando los vivos se cruzan con aquello que no puede morir. Tomás, un investigador de lo paranormal, nos guiará por una casa que ha estado vacía por generaciones, pero cuyo pasado sigue resonando con fuerza en cada rincón. Lo que encontrará allí desvelará secretos oscuros que cambiarán su vida para siempre. La Casa de las Sombras. Hace años, en una remota y olvidada esquina del mundo, se erguía una casa que nadie se atrevía a acercarse. Lejos de la ciudad, en medio de una espesa niebla, su estructura ya se encontraba colapsada por el paso del tiempo, pero a pesar de su decrepitud, algo en su interior se mantenía intacto, un misterio. Las historias sobre ella eran tan viejas como los árboles que la rodeaban, y se rumoraba que la casa estaba maldita, pues quienes se aventuraban a entrar nunca regresaban iguales. Tomás, un joven investigador que había dedicado su vida a desentrañar los secretos de lo paranormal, conocía bien las leyendas que giraban en torno a esa casa. Durante años había recorrido sitios abandonados y malditos, siempre en busca de respuestas, pero algo acerca de esta casa lo llamaba de manera diferente. No era el miedo lo que lo movía, sino una necesidad incontrolable de descubrir la verdad que se ocultaba entre esas paredes envejecidas. Una noche oscura, armado con su linterna, su cámara y un cuaderno donde anotaba sus observaciones, Tomás cruzó el umbral de la puerta principal de la casa. Al instante, el aire a su alrededor cambió. El frío que lo envolvía no era el frío de la noche, era un frío profundo que parecía emanar de las propias entrañas del lugar. Los murmullos del viento resonaban como voces lejanas, como si la casa misma estuviera susurrando secretos que nunca deberían ser escuchados. La linterna iluminaba tenuemente su camino, pero no era suficiente para disipar las sombras que se deslizaban con vida propia por las paredes. A medida que avanzaba por el pasillo, el crujir del suelo de madera bajo sus pies le dio una sensación de incomodidad. No estaba solo, lo sentía. Algo más lo observaba, algo más que no debía estar allí. En la sala principal, la penumbra se hacía más densa. Los muebles estaban cubiertos por sábanas gruesas y polvorientas, como si todo hubiera quedado abandonado en el tiempo. Sin embargo, una mesa en el centro de la habitación llamó su atención. La superficie estaba cubierta de polvo, pero entre los pliegues del polvo una huella reciente era visible, como si alguien hubiera pasado sus dedos por allí hace poco. Tomás se agachó para examinarla más de cerca,
y fue cuando encontró algo inesperado. En el rincón de la mesa, oculto entre papeles viejos y amarillentos, descansaba un pequeño diario, con la tapa desgastada por el tiempo. El nombre Ana estaba escrito con tinta borrada en la portada. Tomás, curioso, lo abrió. Las páginas estaban llenas de relatos de una niña que al parecer había desaparecido en circunstancias misteriosas muchos años atrás. Las últimas entradas hablaban de un oscuro encierro en un sótano oculto, orquestado por su madrastra, quien la mantenía prisionera, lejos de los ojos del mundo. ¿Pero quién era esta niña? Se preguntó Tomás mientras leía las palabras escritas con desesperación en el diario. La historia parecía mucho más sombría de lo que había imaginado. Ana había sido secuestrada, atormentada y eventualmente abandonada a su suerte, condenada a morir en la oscuridad de aquel sótano olvidado por todos. La pena y el sufrimiento de esas palabras lo golpearon profundamente. Con una sensación de inquietud creciente, Tomás sintió la necesidad de encontrar ese sótano, de descubrir lo que había sucedido realmente allí. La curiosidad, esa fuerza que lo había llevado a investigar lugares como ese a lo largo de su vida, se apoderó de él, impulsándolo a continuar. No importaba lo que pudiera encontrar, no podía detenerse ahora. Se dispuso a buscar por toda la casa. Mientras recorría los pasillos, las sombras parecían moverse a su alrededor, deslizándose por las paredes y el techo. De repente, en el suelo, algo captó su atención. Bajo una alfombra rasgada, distinguió los bordes de una puerta secreta. Tomás la abrió con cautela, y un escalofrío recorrió su espalda. Las escaleras que conducían al sótano eran oscuras y frías, y la temperatura descendió inmediatamente, como si el aire estuviera impregnado de una energía extraña y antigua. Al bajar las escaleras, un espesor de oscuridad lo rodeó por completo. Intentó encender la linterna, pero la luz titiló y se apagó por completo, dejándolo en una negrura total. La sensación de claustrofobia lo envolvió, como si algo o alguien estuviera observando desde las sombras. El silencio era pesado, como si la casa misma estuviera esperando algo. Tomás, con el corazón acelerado, siguió adelante, guiado solo por el sonido de su respiración y el crujir de sus pasos en el suelo de madera. Fue entonces cuando la linterna volvió a encenderse y al iluminar la habitación se encontró con algo que lo dejó paralizado. En el centro del sótano, sobre el suelo de piedra, descansaba un esqueleto humano, encadenado al suelo. Tomás se acercó, su pulso se aceleraba. Era un hallazgo aterrador, pero lo que realmente lo paralizó fue el hecho de que los restos parecían estar mirando hacia él, como si aún estuvieran esperando que alguien los liberara. «Lo siento, Ana», murmuró, mientras intentaba liberar las cadenas que sujetaban los huesos. Fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. La atmósfera de la casa cambió de forma instantánea. El aire se espesó como si estuviera absorbiendo la luz y una ráfaga de viento helado azotó el sótano, apagando nuevamente la linterna. La oscuridad se hizo aún más profunda, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Tomás sintió un tirón en su pecho, una presión en el aire que lo empujaba hacia atrás. De repente la casa empezó a desvanecerse. Las paredes de piedra se transformaron en madera brillante, los muebles que antes estaban cubiertos de polvo se restauraron a su estado original y la casa en su apogeo parecía viva, como si el pasado lo estuviera absorbiendo. Él estaba atrapado en un pasado que no podía comprender. A su alrededor, la casa cobraba vida. En la sala principal, la figura de la niña, Ana, apareció, de pie en un rincón, mirando a la nada. La misma desesperación reflejada en su rostro mientras miraba hacia una puerta oculta que se abrió frente a ella. Desde las sombras apareció la madrastra, una figura imponente, fría y cruel. Sin decir una palabra, se acercó a Ana y la arrastró hacia el sótano. Tomás intentó gritar, pero no podía. Estaba atrapado en esa visión, incapaz de moverse, como un espectador en su propia pesadilla. Vio cómo Ana era arrastrada al sótano, encadenada en la oscuridad, donde permaneció durante días, semanas tal vez, hasta que su cuerpo comenzó a descomponerse, su piel se desintegró por el hambre y la desesperación. Los huesos, antes humanos, ahora formaban una estructura grotesca, testigo de un sufrimiento interminable. La visión se desvaneció y Tomás fue arrastrado de vuelta al presente. La casa, aunque vacía, aún retenía el eco de ese sufrimiento. Fue entonces cuando escuchó una voz débil y etérea que se deslizaba en el aire, como un susurro venido de la oscuridad. «Gracias por liberarme, pero ahora tú tomarás mi lugar».
Las sombras lo envolvieron y antes de que pudiera reaccionar, sintió como unas cadenas invisibles se cerraban alrededor de sus muñecas. La linterna se apagó y la casa, que antes parecía vacía, volvió a caer en silencio. El sufrimiento de Ana había encontrado su nuevo huésped.